Bienvenidos a Dimensión 593. Muy buenas noches, dimensionados. Bienvenidos una vez más a Dimensión 593, donde los multiversos confluyen. Es un gusto estar una vez más este día martes con ustedes, un martes bastante especial y ya les voy a decir en un momento el por qué, pero es que en Dimensión estamos de celebración. Así que tener su compañía el día de hoy, mejor dicho, la noche de hoy para nosotros es muy importante. Y quiero pedirles comenzar este podcast con un favor enorme. El día de hoy, en esta caja de comentarios, vamos a repletarla o vamos a llenar nuestras redes sociales de una felicitación, porque nuestro amigo Cristian está de cumpleaños y eso hay que festejarlo el día de hoy. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños, Cris! ¡Feliz cumpleaños, hermano! ¿Cómo te sientes? Ya los 50 años pesan y... Gracias, Quique. Gracias igual a los dimensionados que me escriban o que escriban aquí. Muchísimas gracias. No, ya cumplir años, ya a estas alturas uno quiere descumplir más que cumplir. Entonces... Ya empezamos a cumplir para atrás, ¿no es cierto? Exacto. ¿Cuántos años? A ver, hoy día perdí un año. Hoy día perdí un año de vida. Yo me considero en los 20 siempre diré eso. Pero ya ahorita, ya 29, ya suena. Ya suena. ¿Sabes que hay una... No recuerdo dónde lo leí, no recuerdo, para serte muy franco, pero recientemente leí una reflexión en la que decía un año más o un año menos. Yo soy de los que decía, creo que es un año menos de vida. Dice, no quiero celebrar sabiendo que tengo un año más. Quiero celebrar sabiendo los años que todavía tengo por delante. Sí, o sea, yo no estoy cumpliendo un año más de vida, sino que estoy celebrando los años que todavía tengo de vida, porque celebrar que cumplí un año significa lo que pasó. Celebrar lo que tengo por delante significa que mi vida continúa. Entonces, felices, no sé, a este paso que vamos, feliz próximo año de vida. No, mentira, no seamos tan negativos. Intentemos llegar al próximo año de vida. Con que lleguemos al 2021 nos sentiremos completamente satisfechos, aunque por ahí andan corriendo rumores de las redes sociales que vamos a ver si la serie Dark tiene, ¿cómo se llama? Le apunta a la fecha del apocalipsis, ¿no? No, yo no sé, ya con tantas fechas del apocalipsis, yo desde que tengo 2 años me acuerdo que decían, no sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo en el 2000, yo tenía que 10 años, algo así. Ajá. Y decían, se va a acabar el mundo, bueno, 9 años. Y decían, se va a acabar el mundo en el 2000, llegamos al segundo milenio, se acaba el mundo. Nunca pasó. De ahí el 2012. De ahí, bueno, y seguimos así durante todos los años, que siempre dicen, no, si se equivocó el 2012, el 2018, no, se equivocaron el 2019, ahora estamos en el 2020. Que bueno, parece que este año ya le han metido un poco más de presupuesto al fin del mundo, la verdad. Ya se siente un poquito más de ánimo, pero veamos. Yo recuerdo, y lo tengo muy grabado en mi memoria, y si me están viendo alguno de mis compañeros de la escuela, recordarán que cuando yo estaba aproximadamente en 3er o 4º grado de escuela, no de colegio, de escuela, aquí en Quito se corrió la voz, no recuerdo exactamente el año, no me preguntes ni año ni mes, pero recuerdo que se corrió la voz en toda la ciudad de que un día jueves se había pronosticado que iba a llover fuego y que definitivamente era el fin del mundo. O sea, y claro, en esa época... Sí, yo sí tengo mis años encima, entonces no es que había internet ni redes sociales, entonces todo era a rumor de voz y periódicos, y los periódicos que salía, se avecina el fin del mundo, y claro, todo el mundo hablaba de eso, y se supone que iban a caer piedras, bueno. La cosa es que recuerdo que llegó el bendito día, y tengo 2 anécdotas de ese día. La primera es haberme levantado como todo niño de esa edad, súper despreocupado, asustado y demás. Y recuerdo decirle a mi mamá que no quería ir a clases porque se iba a acabar el mundo y que todos mis compañeros hablaban de eso en la escuela. Yo oírle a mi mamá decirme, bueno, si se acaba el mundo, vos te mueres estudiando, te me vas. Y yo, mamá, no. Si se va a acabar el mundo, se acaba, pero usted me termina estudiando. Ya, se me va a clases y se acabó el tema. Y claro, recuerdo que también el rato que yo ya llegaba a la escuela y mis papás me dejaban a mí en la escuela, recuerdo que mi mamá, entre todas
tenacidad de te me vas y terminas estudiando, me dijo, si llega a pasar algo, tú te quedas quieto que te vengo a recoger aquí. Porque se oía tanto que no se sabía por qué era tal rumor. Y la segunda es que, como Quito, y quienes conozcan nuestra ciudad sabrán que es una ciudad que tiene personalidad propia, ese día amaneció negro el cielo, tronaba, o sea, literalmente era un fin del mundo, y en vez de caer piedras de fuego, todo Quito cayó piedras de hielo. Hubo una granizada mientras yo estaba en clases, que recuerdo que se convirtió de ser el peor día, o sea, en el temor de que algo vaya a pasar, a convertirse en uno de los días más chéveres, porque salimos al patio del colegio y era blanco. Entonces recuerdo que las bolas de granizo volaban por la cabeza de todo el mundo, ¿no? Agarrabas eso a jugar, imitando la nieve que algunos países disfrutan. Aquí, imagínate, no era una bola de nieve, era una bola de hielo que te lanzaban en el hombro. Pero lo tengo clavado que desde esa época yo vengo escuchando que se acaba el mundo. En algún punto se va a acabar. Toda la vida, o sea, creo que desde la Biblia ya decía que se iba a acabar el mundo el próximo año y seguimos esperando. Pero insisto, yo creo que este año ya está un poquito más de presupuesto para el fin del mundo. Yo creo que este año, yo lo que el otro día leía y decía, en el 2012, lo que pasa es que el 2012 lo dirigió Michael Bay, ya lo está dirigiendo Steven Spielberg y nos lo está metiendo más efectos especiales. El 2012 fue así como boom, boom, para Fernalia, ya, chévere. Pero el 2020 Steven Spielberg sí entró con todas. Sí se parece. ¿Por qué? No, más parece, creo que dirigido. No, bueno, si Steven Spielberg suena bien. No sé si es que Coppola está dirigiendo esto, pero estamos ahí de que haya. Con que no le den a Tarantino la dirección en estos siguientes meses, basta. Por favor. Hasta ahí está. No, si se termina el mundo, yo quiero que dirija Tarantino esto. Ya, por favor, eso sí. Señor Tarantino, sé que no me está escuchando, bueno, pero si es entonces, que alguna vez escucha esto, dirige usted el fin del mundo. Bueno, si se va a acabar el mundo, yo creo que dirija a Romero y a ver quién puede. A ver quién va más. Por favor. Yo le quiero a Romero y los muertos vivientes por toda la ciudad, pero bueno. Así estamos. Pero volviendo a lo que nos importa, un abrazo a la distancia, como siempre, como ya vamos anunciando de a poco, pero será una sorpresa para nuestros dimensionados. Muy próximamente ya podremos estar frente a frente y conduciendo desde nuestra propia cabina, porque ya de a poco las cosas, por lo menos de nuestro país, van tomando una cierta normalidad y es hora de que Dimensión también las toque. Así que, mientras tanto, a la distancia, mi querido amigo, un fuerte abrazo, disfrute el día de su cumpleaños, que me le vaya muy bien, que lo festejen como se debe y aparézcasele a la novia el día después para que el día del cumpleaños me lo festejen bien. Es mentira, gracias. Que no me oiga la que sabemos, pues no. De aquí no hay más que dicen en Dimensión por esos malos consejos que le dan. Hasta aquí llega. No, muchísimas gracias, Quique. Ya sabes, es un gusto estar aquí, compartir contigo siempre es chévere y bueno, los temas como siempre son interesantes, son divertidos, las personas que nos escuchan, que nos siguen y demás. Muchas gracias igual por su apoyo, muchas gracias por cómo estamos creciendo en el canal y bueno, esto se va de largo. Bueno, y así es. Y para comenzar vamos a darles la bienvenida, como siempre, a nuestros queridísimos auspiciantes, que con ellos y el apoyo de ellos es que Dimensión cada vez va creciendo. Es gracias a ustedes como dimensionados y gracias a la confianza que ellos han tenido en este podcast que podemos estar cada martes, viernes y ahora estamos planeando llegar a ustedes los miércoles o jueves un ratito para acompañarlos un poco más. Así que agradecemos a Geek & Fun, como siempre, un universo para coleccionistas y geeks, donde podrán encontrar absolutamente todo lo que tiene que ver con artículos coleccionables, funcos, figuras, esculturas, es más, todo lo que ustedes quieran coleccionar con ellos, pueden simplemente escribirles, seguirlos por las redes sociales, que ya saben, los dejamos por aquí en algún lugar, sus redes, y van a obtener un descuento especial si se comunican diciendo que escriben de parte de Dimensión 593. Cualquier cosa, sea Harry Potter, Star Wars, sea lo que sea, Geek & Fun lo tiene. Es más, mis amigos de Geek & Fun tienen para mí ahí reservado un Darth Vader que está firmado y autografiado, que en algún momento ya lo pasaré recogiendo. ¿No es cierto, Chris, que está guardado y reservado ese Darth Vader? Por acá atrás está bien. Perfecto. Que quede constancia en video que lo acaban de confirmar que está reservado. Y también queremos agradecer a The Vape Shop,
Ya saben, un lugar donde pueden encontrar todo lo que requieren para cultura vape. Tenemos repuestos, vapers, esencias con y sin nicotina. Si eres mayor de edad, recordemos esto y que quede esta aclaratoria, si eres mayor de edad y ya puedes tranquilamente ser parte de la cultura vapor y te gusta esto, pues escribe a The Vape Shop. Igual te dejamos por aquí en algún lugar el contacto en redes sociales y también recibirás un buen descuento si les dices que les estás escribiendo de parte de Dimensión 593. Entonces, por hoy tenemos 3 tareas. Tienes que dejar aquí tu comentario deseándole feliz cumpleaños a Cristian. Debes escribir a Geek and Funk preguntándole todo, mandándole tu cupón de Dimensión 593 y tienes que suscribirte y seguir a The Vape Shop escribiéndoles también de parte de Dimensión 593. The Vape Shop nos mandó estas esencias. Chris, como siempre, algún día cuando se acabe la pandemia las compartiremos contigo. Nos mandaron estas esencias y quiero contarte que estas esencias tan bestiales son de marca Charlie's. Ahí está. Aquí como pueden ver el Kike ya se la acaba. Y me mandaron de merengue. Me mandaron de frutilla. Y me mandaron de pay de limón. Y las estoy probando y efectivamente están espectaculares. Algún rato, señor. Algún rato lo estaré compartiendo con ustedes. Me compartirá un poco. Pero bueno, estamos con todas estas cosas, premios, sorpresas que se van a venir con nuestros auspiciantes, así que no dejes de seguirnos, no dejes de seguirlos, buscarlos en redes sociales, escríbeles, mándales un mensajito, salúdalos de nuestra parte y nosotros traeremos premios y sorpresas para ti. Pero bueno, una vez que hemos agradecido a nuestros queridos auspiciantes, hoy vamos a hablar de un tema, pero de un tema que no sé por qué me pongo siempre así a hacer la expectativa, si ya lo leyeron en el título del video, pero me encanta parecer así como si nadie supiera de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de un tema que personalmente, y lo admito, no conozco, pero hoy día el cumpleañero va a ser quien nos cuente mucho de esto. Pero sí les quiero contar que es uno de los temas que a mí me han gustado por lo menos, o sea, como les dije, no conozco a fondo, pero me gusta saber de ellos, porque si tú no lo sabes, o si ya lo sabes, te lo vuelvo a confirmar. Mi personaje favorito, que es el Lord Darth Vader, está basado justamente en estos personajes. Y estamos hablando de los samuráis. Es la esencia del samurái, el traje del samurái, la espada del samurái, lo que George Lucas usó y se basó para crear esta leyenda que ahora todos nosotros llamamos Guerras de las Galaxias. Y efectivamente el mismo traje de Vader, la máscara de Vader, están basados en máscaras de traje samurái para dar ese efecto impresionante que estos personajes, llamémoslo así, daban en sus épocas. Así que Chris, hoy la información es todo suya, cumpleañero. ¿Por qué estamos hablando de esto? Quiero también contarles que es porque Cristian es un fanático aficionado de este tipo de temas. Le encanta todo lo que tiene que ver con la cultura nipona. Así que el día de hoy, Chris, por favor, desáznanos a todos aquellos que queremos conocer un poco más de estos personajes. Sí, vamos a hablar de la cultura samurái. Bueno, ¿quién no conoce los samuráis? Son los guerreros más representativos de Japón y de uno de los guerreros más conocidos en todo el mundo. Justo como Kike decía, los samuráis, como pueden ver aquí atrás, las personas que nos estén viendo, bueno, las personas que también nos están escuchando, segurísimo alguna vez en su vida han visto un casco samurái, un kabuto, que es el nombre exacto del casco samurái, y es justo en lo que se basan para hacer el casco de Darth Vader, y bueno, los trajes también. ¿Kabuto es el nombre del casco del samurái? Del casco del samurái. O sea, como Koji Kabuto. Como Koji Kabuto, así mismo. Mira tú. Okay. Así mismo. Entonces, bueno, vamos a hablar de los samuráis. Sí, bien, es un tema que a mí personalmente me gusta. Creo que ya saben de sobra que a mí me encanta la historia. La historia es uno de los temas que más yo me gusta estudiarlo, leer sobre historia, en general, la historia del mundo. Pero creo que una de la parte del mundo, de la historia que más me gusta es justo esto, la cultura nipona, la cultura japonesa, antigua. Porque sí, todo el mundo creo que conoce los samuráis, sabe que es un samurái. Creo que cuando uno dice samurái se le viene a la cabeza enseguida este guerrero con este kabuto, con las petos y los demás, y la típica espada, la katana de los samuráis. Entonces, bueno, ya vamos a hablar más de esto, ya vamos a comenzar.
Justo el Kike me dijo, ¿qué quieres hablar por tu cumpleaños? Teníamos varias ideas para hablar. Vamos a hablar ahora de Samurai. Sí, las personas que nos están escuchando y les gusta estos temas tipo Samurai y demás, déjennos un mensaje abajo, escríbanos por redes y demás para hacer no una segunda parte, sino algo complementario tipo ninja, por ejemplo. Los ninja también es una cultura que va a la par justo con los samuráis, es muy, muy interesante también. Entonces ahí podemos hacer. Estos Pero bueno, personajes vamos a empezar. tanto los samuráis, perdón, Chris, como los ninjas son bastante... ¿Cómo lo diría? Yo creo que es algo en lo que en algún momento todos hemos jugado cuando niños. Exactamente. No creo que haya alguno de nuestros dimensionados oyentes que en algún punto de su vida levantó el palo de una escoba, se enfrentó a alguien y le dijo, ¡ah, va! Y empiezas a pelear. O que soñaba con ser ninja. Es más, la mayoría de jugueterías, o por lo menos aquí en nuestro país, si tú vas a las jugueterías más conocidas y vas a la zona de estos juguetes económicos, llamémoslo así, de plástico, lo que vas a encontrar son que máscaras ninjas, que estrellas ninjas, todo esto. Exacto. Y quienes crecimos con las famosas tortugas ninja, vamos, queríamos o por lo menos imitábamos ciertos movimientos, ¿no? Sí, de hecho por aquí atrás hay una tortuga ninja. ¿Dónde está? No le veo. Está aquí atrás. La cajita azul de aquí es Leonardo por aquí atrás. Pero sí, exacto, justo lo que tú dices. Todo el mundo conoce los ninjas, los samuráis. Muchas veces se mezcla mucho esto de ninja y samurái. Por ejemplo, las estrellas japonesas, las estrellas chinas que se les llama, o mal concebidas, eran una de las armas de los ninjas, no de los samuráis, sino de los ninjas. Porque el ninja, a diferencia del samurái, el ninja era como sigiloso en sus ataques. Del samurái era un guerrero consumado. Ya vamos a hablar de ellos. Ya les vamos a comenzar a explicar qué eran los samurái, cómo actuaban los samurái, qué protocolos seguían. Igual, los ninjas, vamos a hablar un poco aquí también, pero creo que los ninjas se merecen también un podcast entero porque son una cultura genial. Y para las personas que son gamers, quien ha jugado Ninja Gaiden, que es un juegazo, por favor, si es que no han jugado. No sé si tú, Kiki, has jugado Ninja Gaiden. No, deberías. Que yo recuerde, ¿no? Jueguísimo, muy, muy buen juego, la verdad. Es un muy, muy buen juego que muestra mucho la cultura. Claro, obviamente con sus cosas de videojuego, pero cuenta, y te das cuenta mucho de la cultura de los ninjas. Porque también los ninjas se piensan que eran malos, ¿no? Como yo les he dicho, ahí está mi consola. Todos lo pueden ver. Esta es la consola más nueva que tengo conmigo. Es la consola con la que me crié. Lo de gamer me quedé un poco aquí. Y recuerdo que para NES había un juego de ninjas que eran dos hermanos gemelos o algo así. Y tengo la imagen de haberlo jugado, que tienes que subir a un tren y lanzabas las estrellas y peleabas con aquí le decíamos chacos en un punto, luego eran los nuncucus, sí, estos que hacías con los palos de escoba y te robabas las cadenas para colgar la lámpara que tenían los papás siempre a un lado de las bodegas, y llegabas a la escuela, le rompías la cabeza a alguien y ya te creías un ninja. Era una cultura que todos en algún punto vimos. Es una cultura que todo el mundo conoce. La verdad es que los samuráis pero bueno, vamos a comenzar un poco a hablar de los samuráis. Vamos a entender un poco también la sociedad de cómo se da. Japón, hay que entenderlo a las personas que les gusta mucho la cultura japonesa. O sea, no se hable más de Naruto ahora, las personas que ven Naruto, que creo que todo el mundo se ha visto por lo menos un capítulo de Naruto o reconoce quién es Naruto, saben que es justo esto, es una historia de un clan ninja y demás, y bueno, y todo lo demás. Pero vamos a hablar un poquito de los samuráis. ¿Cómo comienzan a nacer los samuráis? ¿Qué épocas hay? Porque al ser nosotros de sociedad occidental, criados en esta sociedad romano-germánica y demás que nos viene este bagaje, sí, nosotros sabemos mucho de Egipto, conocemos mucho la historia de Roma, que es una historia por demás linda, Grecia y demás, pero Japón creo que tiene esa historia y ese raigambre muy definido hace miles de años, porque estamos hablando de culturas milenarias. Los chinos, los japoneses, en general los asiáticos son culturas milenarias, o sea, y que no tenemos mucho ese contacto por el mismo hecho de ser occidentales y por el mismo hecho de tener esta cultura occidental más arraigada que la cultura oriental. Pero bueno,
Si es que comenzamos a pensar en la sociedad de Japón, también hay que pensar en la sociedad feudal. Recordemos que Japón fue una sociedad feudal durante muchísimos años, mucho más de lo que fue la sociedad feudal europea. Recordemos la sociedad feudal, que habían señores y cada señor tenía, dominaba una parte del terreno, y estos señores respondían simplemente a un rey, que era el Ahí rey podemos ver, si nos vamos un lado a la parte de los cómics, y agradeciendo la invitación que tuvimos con los chicos de DC Fans y con la gente de el Tribunal de los Búhos, pensando un poco en DC Comics, ¿me recuerdas lo que me estás explicando a quienes hayan visto la película o hayan leído esto de Batman Ninja? Que justamente aquí cada uno de los villanos se convierte en un señor feudal de una parte. Exactamente. ¿No? Cada uno tiene como su propio ejército, sus propias tierras y demás. Exacto. Y de hecho es justo lo que pasaba en la sociedad japonesa, en la sociedad nipona. Japón siempre ha sido un país que ha estado apartado del mundo en muchos sentidos. Ellos nunca han sido muy abiertos a tener contacto con otras culturas. Del mismo hecho de ser una isla los ha alejado mucho de todo en general. Entonces Japón siempre ha tenido ese distanciamiento con el mundo y han sido una sociedad bastante recelosa. Yo personalmente he tenido la oportunidad de estar en Japón. Japón es un país hermoso. Creo que siempre le digo a todo el mundo, si quieren conocer un país, no un Japón, visiten Japón. Es hermoso. Si quieren conocer un japonés, visiten Japón. No, pero de verdad. Consejo de Cristian. Si quieres conocer un japonés, visita Japón. Te juro que ahí encuentras un japonés. Pero, como quizás algún momento hagamos perdón que haga un paréntesis, me acordé de algo muy divertido, quizás algún día hagamos un programa de cosas raras que suceden alrededor del mundo con los turistas. Y hay una anécdota que yo sé que me parece divertidísima, de una señora de Estados Unidos que se quejó mucho con una línea aérea, hizo todo un escándalo, porque ella vino de visita acá, sí, claro, no vino a Sudamérica, fueron de visita a España, a Madrid, ¿ya? Estuvieron en Madrid con unos amigos de ellos ingleses y se separaron el mismo día, viajaron, o sea, se vieron ahí en Madrid y se fueron a sus casas. Y ella se quejó a la aerolínea diciéndole que le parecía el colmo que a ella lo hubieran tenido en un vuelo más largo que sus amigos. Quiero que quede en constancia que Inglaterra está, creo que a 2 horas de vuelo, no sé cuántos vuelos, pero a Estados Unidos debía cruzar todo el océano, pero la señora hizo toda una causa de queja por este tipo de cosas. Me acordé ahorita con lo de si quieren conocer un japonés, váyase a Japón. Me acordé de esta persona que escribía y decía, si quieres algún día viajar, no viajas en esta aerolínea porque mis amigos que viven en Inglaterra llegaron más rápido que yo que vivía en Estados Unidos. Tienen algo contra los norteamericanos. Señora, por favor, coge un mapamundi. A ver, señor, vamos, yo hubiese querido, más que pensar en la señora, quiero pensar en la persona que leyó ese correo electrónico en una primera instancia. Debió haberlo leído como unas 3 veces, así de... Esto es en serio, señor, pero bueno, está bien. Perdón por la interrupción, vamos. No te preocupes, tranquilo. Entonces, bueno, retomando lo que estábamos comentando, el mismo hecho de que Japón haya sido este país muy arraigado a sus costumbres, muy separado, que hasta ahora creo que Japón tiene esas tendencias de ser muy suyo. Ellos creen en lo que ellos hacen perdón, pero Japón hace las cosas bien. O sea, no hay como decirle que no, Japón hace las cosas bien y las ha hecho bien siempre. Entonces, el samurái nace justo de eso, de esta sociedad feudal, de esta necesidad. De hecho, la palabra samurái, justo como le estaba comentando aquí que antes de comenzar, viene del verbo samurou, que es servir, que en japonés significa servir. Entonces, samurái literalmente es del que sirve a alguien o a un amo o algo así. Entonces, el hecho de que los samuráis hayan existido hay que tomarlo a la historia de Japón por periodos. Los samuráis comienzan a tener mucha relevancia con el paso del tiempo. Recordemos que dentro de los primeros periodos de Japón, el primer periodo de Yomen de Japón, que era 10.000 años antes de Cristo, estamos hablando hace muchísimos años, eran clanes de cazadores, recolectores, como cualquier otra parte del mundo donde existía gente. Van pasando los años, viene el segundo periodo, que es el periodo Yayoi,
Y aquí es donde comienza ya a ser un poquito más activo toda la situación de Japón, porque justo en este periodo ya se comienza con el cultivo de arroz. Recordemos que el arroz es extremadamente importante para las culturas asiáticas, no solo para la japonesa, ¿no? Entonces, estos cazadores, recolectores ya se comienzan a asentar a sus clanes, ya se comienzan a asentar dentro del territorio y ya se comienzan a ser granjeros, comienzan ya a cultivar el arroz, cultivar otro tipo de cosas. Recordemos también que Japón lo tiene un poquito jodido por ahí, por ese lado, porque el suelo árido de Japón es muy difícil que se cultiven cosas. El arroz es una de las cosas que se da bastante bien en Asia en general, pero es muy difícil que se cultive, como por ejemplo nosotros de aquí en el Ecuador, los que sean de aquí del Ecuador, sabemos que aquí cultivamos todo. O sea, nosotros tenemos un clima súper privilegiado en todo el territorio del Ecuador. Nosotros cultivamos desde frutas hasta todo, o sea, no tenemos problema por eso, pero Japón sí siempre tuvo ese problema. Entonces, cuando ya se va... Te quería decir que me parece algo importante remarcar a los dimensionados que nos están escuchando, que el tema del arroz es tan importante para la cultura oriental que ellos basan los pagos en cantidades de arroz. Es decir, por ejemplo, para nosotros, ¿verdad? Como latinos, para los latinos básicamente, nosotros tenemos el salario. La palabra salario viene de la sal, porque en un momento la gente que trabajaba recibía su paga en sal. Los romanos, de hecho, eso viene de Roma. Claro, la sal te permitía curar la carne, guardar alimentos, cocinar, era todo, o sea, la sal te permitía sobrevivir en algún punto. Exactamente. De hecho, justo lo que tú dices. Viene desde Roma. Exacto, la palabra salario a los soldados romanos se les pagaba con bolsas de sal. De ahí viene, voy a recibir mi salario, mi bolsita de sal. Y así es. Lo que justo tú dices. Y de hecho, a los samuráis se los pagaba con arroz. Es increíble, pero al samurái se le pagaba con arroz y con sake, porque obviamente el alcohol siempre tiene que existir en el mundo. Y nosotros aquí en Dimensión, no, insisto, no hacemos apología del alcohol, pero siempre salud por ello y siempre hay que tomarse una copita. Más ahora. Claro, esto no se llamaba salario, se llamaba koku. Y un samurái, como dato curioso antes de que continúe Cristian, recibía un koku, es decir, su salario, en una cantidad de arroz equivalente para alimentar a una persona al año. Es decir, estos manes recibían muy buena paga. Es que el samurái era muy importante. Bien pagados. Es que ya vamos a ver por qué el samurái era súper importante. O sea, el samurái era mucho de respeto. Y justo es lo que tú dices. Justo ya cuando comenzamos en este periodo a los agricultores a sentarse y demás, obviamente estamos hablando de sociedades aún muy precarias, aún sociedades muy antiguas, como en todo el mundo lo pasó, como las culturas que seguro en sus países existieron y hasta ahora, hablando de Latinoamérica, aún existen muchas de estas culturas que se mantienen con arraigambres que vienen desde hace años, desde hace miles de años. Entonces, terminando este periodo, que es el segundo periodo, viene el tercer periodo de Japón prácticamente, de su historia, de su cultura. Y aquí es donde ya comienzan a ver estos clanes que se asentaron. Existía el clan Yamanote. Era el clan más importante de Japón en la época. Entonces, aquí es donde ya comienza a ponerse todo un poquito más cuadrado y demás. Estamos hablando de 300 años antes de Cristo. Ya no estamos hablando de 10.000 años antes de Cristo. Hemos pasado prácticamente 10.000 años, 9.700 años en los que se ha evolucionado la sociedad japonesa y demás. Y el clan Yamanote, al ser el más poderoso de la región, comienza ya a tener más poderío sobre los demás clanes. Ya se comienza a instaurar esta idea de un gobierno central, por decirlo así de alguna manera. Ya existían los clanes que respondían a alguien arriba de ellos y ya se comienza a dar esta división de poderes políticos y demás. Aquí es donde ya comienza un poco a encarnarse la idea de la protección de estos guerreros que protegían. ¿Por qué también? Porque llegan después de algunos años, en el siglo VI, ya llega esta influencia del budismo desde Corea. Entonces ya los japoneses comienzan ya a cambiar su religión en ciertos aspectos. Recordemos que el budismo no es una religión, eso sí hay que recordarlo, y también por eso
la cultura occidental y la cultura oriental tienen una diferenciación bastante grande, porque nosotros como occidentales, cuando nos dicen Dios, por lo menos el 90% de los occidentales pensamos en la religión cristiana, católica y demás, porque es la judeocristiana la que se nos ha impartido. Pero Buda, recordemos que Buda no era un dios, Buda era un ser iluminado que llegó al mundo y él nunca dijo el budismo es una religión, ni se considera el budismo como una religión. Esto podemos hacer un podcast también del budismo y de religiones porque es muy, muy interesante. Ya lo haremos pasando el tiempo. Pero volviendo a esto, aquí ya se comienza a instaurar, como les decía, esta ideología política de gobierno central y demás. Con el paso de los años ya comienzan los periodos más importantes de Japón y los periodos que ya se van conociendo. Obviamente no vamos a hablar de todos los periodos porque podríamos hacer un podcast de 5 años, pero hablando por ejemplo del periodo Nara, que el periodo Nara se extiende desde el 710 hasta el 794 después de Cristo, y aquí es donde ya comienza a tener una influencia muy muy fuerte desde el anterior periodo hasta la figura del samurái, que aún no era samurái la figura, pero ya comienza a tener más relevancia estos personajes que ya defendían a sus clanes, que ya defendían a sus señores del clan. Y aquí es donde comienza a tener mucha importancia, como les digo, el samurái como tal. ¿Por qué? Porque un samurái, como antes decíamos, es el que sirve. ¿El que sirve a quién? A un amo. ¿Y el amo quién es? El que controla su clan. Entonces estos samuráis, exactamente, el señor feudal. Estos samuráis ya comienzan a tener esta relevancia y comienzan a decir, no, nosotros vamos a defender a nuestro señor feudal, llámese como se llame, y estos clanes comienzan a tener ya sus, digámoslo así, pequeñas escuelas de samuráis, pequeñas escuelas de importancia de cómo seguir el código de ellos. Cada uno tenía su código, su ética y demás. Pero es muy interesante. Entonces, recordemos que en el feudalismo, que es el señorato, los señoratos, siempre habían los señores que se peleaban por territorio, como siempre ha existido. Igual en Japón se peleaban por el territorio durante siglos y siglos y siglos. Solo pensemos que los samuráis, la historia del samurái, desde que nacen los samuráis hasta que se extinguen los samuráis, duró nada más y nada menos que 700 años. Estamos hablando de 700 años de soldados refinados que se refinaban con el pasar de los años para pelear en guerras, porque 700 años Japón pasó en guerra. O sea, eso hay que entenderlo muy bien. En guerra interna. En guerra interna, guerras civiles internas, las guerras feudales de los japoneses, que de hecho estas guerras comienzan en el año 1185. Estas guerras son gigantes. Bueno, no, antes y se van extendiendo y demás, obviamente las guerras pequeñas. Hay guerras más importantes en el 1185, hay una guerra importante, pero bueno, siempre han estado en guerra. Entonces, si es que nosotros vemos, la figura del samurái es súper importante porque nacen como personas que eran prácticamente los que cuidaban a su clan y se van haciendo figuras tan importantes y con tanto peso y tanto poder dentro de sus clanes y dentro de la historia en general de los japoneses, que ellos dicen, oigan, nosotros tenemos que tener un poco más de control. Y aquí es donde ya se comienza a tener esta idea del samurái, del guerrero, de la persona que tiene su vida literalmente para entregarla a su señor. Las personas que se han visto la película de 47 Ronin, de los 47 Ronin, que aparte es una historia súper, súper conocida de Japón. Tal vez algún día la contaremos aquí. Pero bueno, ya explicaremos también qué son los Ronin. Pero estos Ronin pelearon por su señor feudal. Dieron la vida por él. Y a la final todos se suicidaron. O sea, es increíble. O sea, esta idea del honor. Porque eso es lo que un samurái tenía más que todo. Creo que todo el mundo ha visto la película con Tom Cruise de The Last Samurai, el último samurái. Todo el mundo lo ha visto. Eso te iba a decir, bueno, no lo de Tom Cruise, pero sí te iba a decir que a mí si alguien me dice algo, o sea, si a mí me dices samurái, la primera palabra que viene a mi cabeza es honor, porque cada vez que alguien nos hablaba acerca de un samurái teníamos la idea de código de honor tan grande
Exacto. Y comenzamos la idea, para que los mencionados sepan, decidimos hablar de samuráis, pero estábamos hablando del harakiri. Ajá. Aquí en Ecuador hay una frase muy divertida, que quienes sepan lo que es el harakiri es la muerte, el suicidio, pues, un suicidio de una forma determinada que cometen los samuráis cuando rompen su código de honor. Y aquí en Ecuador tenemos una frase que dice: deja de hacerte un harakiri mental. Cuando estás pensando en algo demasiado, ya deja de lado el harakiri mental por evitar justamente esa autoflagelación, por así llamarlo. Entonces, bueno, como tú mismo decías, estas imágenes del samurái es de esto, es del honor de los samuráis. Todo el mundo sabe que los samuráis mueren por su honor. Vamos a pensar aquí un poquito, saliéndome un poquito de contexto en la película de Mulan, que todo el mundo conoce. Obviamente, por Dios no me maten, Mulan no es japonés, Mulan es China. Pero recordemos que siempre el honor para el asiático es muy importante. Hasta la fecha de hoy, la honorabilidad en la sociedad asiática es muy, muy interesante como ellos la ven. Recordemos cómo a Mulan le dicen: vas a deshonrar a tu familia. Exacto. Y ellos creen hasta ahora en esto. Hasta ahora muchas familias, no digo que todas, el mundo ha cambiado mucho, pero la honorabilidad de la familia, el nombre que tú llevas de tu familia, es lo que trasciende. Y justo esto era la base de los samuráis. El samurái tenía la idea de que ellos pueden morir. ¿Por qué? Porque su presencia en el mundo es efímera, pero su nombre es eterno. Y es muy bonita esta frase, porque si tú te das cuenta, tú dices, ellos como persona pueden desaparecer. Exacto. Pero su nombre siempre va a quedar marcado. Pero lo que ellos son como esencia, eso debe quedar guardado. Esto aquí yo veo, es una de las frases que a mí personalmente me encantan, y me voy a salir un poquito del aspecto samurái, pero los que se han visto Gladiador, la película de Gladiador, que es mi película favorita siempre, aparte del Padrino y demás, pero Gladiador, en la parte al principio, cuando empiezan estas batallas que están peleando con los germanos, Maximus Meridius está hablando con su tropa y demás, y él les dice: lo que en inglés dice what we do in life echoes in eternity. Dice: lo que hacemos nosotros en la vida resuena en la eternidad. Y es una frase tan linda que uno ve, porque los samuráis justo vivían bajo este código, bajo el código de lo que hacemos. Y de hecho la flor de Sakura, la típica flor de Sakura de los japoneses, la flor rosa, que todo el mundo creo que conoce también, representa mucho esto. Es una flor que nace, crece muy rápido y muere. O sea, y tiene ese spam de vida. Y ellos, a quienes no la conozcan, la dejamos de las redes sociales. Sí, aquí la vamos a dejar, y obviamente en redes sociales y demás. Pero la flor de Sakura es muy interesante porque tiene esta vida de nacer, crecer y morir, bueno, como todo ser vivo, pero tienen spam de vida muy cortitos, muy, muy pequeños. Tienen justo una época. Y el samurái se guiaba en esto. Decían ellos que ellos deben ser como la flor de Sakura, ser rápidos, tener una vida que se pueden guiar por esto, y al rato de morir ellos tenían que dejar su legado. Y es muy interesante porque aquí es donde ya la figura del samurái se instaura fuertemente en Japón. Se comienza ya a dar muchísima importancia a los japoneses, ya a los samuráis. Los samuráis ya comienzan a tener esta relevancia súper y sumamente importante en la sociedad y en la cultura japonesa. Y aquí es donde ya se comienzan a hacer castas prácticamente de samurái. Los samuráis ganaban bien, básicamente como lo que tú decías. Obviamente no todos ganaban igual, como en todo trabajo, unos ganarán más que otros. Pero el samurái promedio ganaba bastante bien y tenía un reconocimiento muy, muy importante en la sociedad. Bueno, recordemos que también, como tú acabas de decir, habían castas o rangos de samuráis, ¿no? Tenía samuráis de bajo rango, que eran asistentes, guardias civiles o mozos de caballería. Tenía samuráis de medio rango, que eran los guerreros con permiso para llevar 2 espadas, jinetes y consejeros. Y tenías los samuráis de alto rango, que eran señores daimyo, que controlaban ya un territorio y eran familiares del shogun. Exactamente. Y aquí, justo eso te iba a decir. Ya en el periodo que les estaba comentando antes, que es 1185 hasta el 1185 hasta el 1333, se da el periodo Kamakura, que básicamente es del periodo de los más importantes para los samuráis, el primer periodo súper, súper importante para los samuráis. ¿Por qué? Porque en este periodo es donde ya se da unas guerras súper, súper fuertes.
entre los samuráis. Se dan años de guerras de los señores feudales y Minamoto no Yoritamo, que es el primer gran samurái que existe, se le da el título de shogun, lo que tú estabas justo diciendo. El shogun era el comandante en jefe. Dentro de todos los samuráis, él fue el que ganó la guerra y gana estas guerras feudales y se instaura este shogunato que era que se le da el título de shogun a Minamoto y que él se hace el comandante de todo el ejército. Siempre existió la figura, porque muchas personas dirán, pero siempre existió la figura del emperador. Y eso es lo muy bonito de esta historia, porque sí, existía el emperador en Japón, y siempre existió el emperador en Japón, pero la figura del emperador era una figura muy representativa más que cualquier otra cosa. Era una figura, sí, importante, como pensemos ahora la reina Isabel en Inglaterra, pero no es una figura que se base al 100% para tomar decisiones y demás. Entonces, cuando se dan estas guerras en 1185, se gana ya, Minamoto gana la guerra, se le da el título de shogun, todos los señores feudales de esta época le tuvieron que jurar lealtad a él, porque él prácticamente les ganó y los venció en guerra. Un poco antes y en esta época también es importante entender que ya se comienza y los señores feudales se comienzan a dar cuenta que como los samuráis ya tienen muchísima importancia y prácticamente ya están teniendo mucho peso en la historia y en la sociedad japonesa, en la sociedad nipona, se crea el Bushido, que es este código ético del samurái, que de hecho es el Bushido traducido al español es el camino del guerrero. Es cómo un samurái se debe comportar, cómo un samurái debe llevar su vida. Entonces aquí es donde se combina para que los samuráis ya no solo sean estas máquinas de guerra, porque eran unos soldados perfectos, sino que se los instruyen muchas otras artes. Se obliga a que los samuráis tomen también clases, por ejemplo, de pintura, tomen clases de poesía, tomen clases incluso de esta famosísima, que todo el mundo creo que conoce, que es la tradición del té japonés, de cómo servirlo, qué es lo que se tiene que hacer, que incluso también se puede ver en la película de Mulan, insisto, es de la China, pero tienen tradiciones muy, muy parecidas. Entonces, toda esta importancia que se le da a los samuráis comienzan a estudiar. No eran solo guerreros, sino también eran personas muy cultas, que eran poetas, eran músicos, eran actores, ya se comienza a dar este teatro japonés, y se comienza a tener una sociedad muy, muy estatizada, muy, muy, muy seguida de muchas normas y demás. Y aquí es donde viene el honor de los samuráis, el honor, este honor que es justo lo que tú decías, el samurái peleaba hasta la muerte. El samurái era un guerrero que nunca bajaba la cabeza ante nada. De hecho, los samuráis preferían justo lo que tú dices, cometer el harakiri, que todo el mundo lo conoce como el asesinato, el suicidio de los samuráis. Pero esta tradición se llamaba seppuku. El seppuku es lo que después de esto se da el harakiri. El seppuku es la forma que tú tienes para cometer un harakiri, que es suicidarte y obviamente morir antes que te seas capturado, antes que pierdas el honor, y bueno, muchas otras reglas. Dentro de estos códigos del camino del guerrero se tenía justo esto. El Bushido te combinaba a ser una persona culta. De hecho, el Bushido te decía que un samurái se tiene que despertar 4 de la mañana todos los días de su vida para limpiar su espada, pulir su traje, hacer la ceremonia del té, salir a entrenar. Recordemos también que en esta época, justo toda esta época que viene de los samuráis, el samurái era tan importante porque ellos no solo peleaban con la katana, que la katana es el arma perfecta hasta hoy en día. Todo el mundo dice que es la mejor espada que existe en el mundo, la katana. Ninguna espada tiene la comparación de la katana japonesa, que es larga, la forma de desenvainar, incluso si es que han visto películas de samuráis o salen samuráis o lo que sea,
la forma de ellos de guardar la espada, ellos no es que sacaban y peleaban y ya, tenían una forma estricta de sacar la espada. Tenían 3 movimientos, que era el sacar, levantar y cortar. Y bueno, el corte se da solo con el tercio principal de la katana, porque es la parte más afilada de la katana. O sea, hay millones de reglas. Esta gente vivía de millones de reglas y autoimpuestas para mejorar su forma de lucha y demás. ¿Y qué hacías? Es que te quitaban la katana. Porque es lo que tú decías, no todos los samuráis llevaban 2 espadas. Acuérdense que las 2 espadas del samurái es la katana, la típica que lleva todo samurái, que es hecha y que, como digo, es de las mejores. Se dice que las katanas, hoy en día, muchas personas que han estudiado las katanas dicen que para hacer una katana se podían tardar hasta 3 meses en hacer un herrero una katana, porque eran tan bien hechas. Ellos lograron hacer técnicas de acero y de un montón de cosas, de mezclar aceros y no sé qué, que es genial ver cómo hacen las katanas. Pero la segunda espada, la espada más pequeña que ellos llevaban, era el wakizashi, que era esta espada como una katana pequeñita, que se le conoce como la espada corta, que también ellos ocupaban en otro tipo de combate. Si estaban encerrados en una casa, una katana, sacarla era mucho espacio y tenían que ocupar esta espada. Pero ¿qué pasaba si no tenías? ¿Qué pasaba si es que te desarmaban? Que recordemos que la katana es el alma del guerrero. Todo el mundo sabe que la katana es el alma del samurái, es el alma. Si es que no tienes katana, no tienes alma prácticamente. Sí, entonces, hay leyendas y hay que recordar que hablan de que parafraseando lo que estás diciendo, ¿no? Que efectivamente hay almas de samuráis guardadas en su katana. Que la misma espada recogía las almas del samurái. Exacto. Y las almas de los que mataban también, decían los samuráis. Es increíble. O sea, la cultura japonesa es muy, muy linda en ese sentido. Pero el momento en que ellos, se quedaban sin esto, ¿qué hacían? Y aquí es donde nacen millones de destrezas de lucha y combate cuerpo a cuerpo. ¿Quién no ha escuchado del jiu-jitsu? ¿Quién no ha escuchado del ninjitsu? Bueno, esto ya más con los ninjas y demás, pero ¿quién no ha escuchado de las artes marciales? Estos famosos guerreros tuvieron años y siglos y siglos. Son 700 años de perfección de guerreros. Son 700 años que ellos estuvieron en constante lucha, unos contra otros. No descansaban. El samurái era el defensor de ellos y por eso eran héroes en sus pueblos. Entonces, aquí se da estas destrezas de cómo defenderse de la lucha cuerpo a cuerpo, de todo este tipo de cosas. Y así también como esto, se da mucho también entrar en cosmología contigo mismo. Recordemos, como dije antes, el budismo era muy importante dentro de la sociedad japonesa y formaba ya parte del bushido. El budismo formaba parte de que un samurái tenía que meditar, encontrar el equilibrio, encontrarse a sí mismo. Las personas que no se han visto El último samurái, por favor, véanse. Esa película, obviamente, con sus cosas de Hollywood y demás, pero tiene una representación muy, muy fiel a lo que era un samurái. Y esto era la no injerción de otras civilizaciones en Japón. No les gustaba que Corea, que China, que ninguna otra civilización entre en contacto con su cultura, porque su cultura era una cultura como hasta ahora, que ha sido evolucionada durante miles y miles de años. Entonces, siguiendo con la historia y demás, después del 1185, que como les digo, hay esta guerra y demás, y se da el shogunato Kamakura, que es el shogunato de Minato no Yoritomo. Se dan 400 años de paz en Japón. Hay 400 años de paz prácticamente. Estos años son los que comienzan a afectar un poquito a los samuráis, ¿no? Porque el samurái está acostumbrado a pelear siempre. ¿Y qué hace un samurái si no pelea? Y no porque pelee, sino por el hecho de que su cultura está basada en esto. Entonces, pero en estos 400 años, son 400 años, no son 50, no son 70, son 400. Aún prevaleció la casta samurái, es decir, ya después de 100 años de paz, no desapareció. Para nada, porque el samurái
era tan importante que ya eran prácticamente una casta de guerreros que estaban siempre para cualquier cosa. Obviamente, asumo yo, esto es un punto de vista personal, deben haber habido conflictos internos, siempre un clan con otro, o sea, no todo debe haber sido flores y besos y abrazos, o sea, siempre debió haber existido conflicto, pero estos 400 años de paz, ahí es donde te das cuenta que la figura del samurái era tan importante. Ya vamos a ver más adelante, porque los samuráis en 400 años que prácticamente pasaron en el paro, como dicen los españoles, sin trabajar prácticamente en ese sentido. Pero bueno, obviamente ellos seguían con los samuráis, los samuráis más importantes crearon escuelas de samurái. Por eso vienen también mucho las artes marciales. Ellos seguían protegiendo a su señor feudal. Obviamente existía esta idea sí, si bien nosotros respondemos a alguien arriba, pero nosotros tenemos una independencia y nadie nos viene aquí a molestar porque si no también podemos atacar. Entonces los samuráis seguían siendo importantes, cuidando su ciudad, cuidando en general haciendo espionaje también, que eso era muy importante. Y ahí es donde entran mucho los ninjas, porque los ninjas, como te digo, la casta samurái se hizo tan importante que tú no podías ser samurái y decir, hola, buenas, vengo a ser samurái. O sea, ya hubo un punto en la evolución de los samurái que tú podías ser samurái solo si tu padre había sido samurái o tu abuelo había sido samurái. Y obviamente si tu abuelo era tu padre, eras tú y eran tus hijos y así. Uh-huh. O sea, esas tradiciones de todos aquí somos samuráis de generación en generación exactamente, eran extremadamente importantes. Entonces los samuráis nunca se perdieron en estos 400 años. O sea, date cuenta que estamos hablando de 400 años. O sea, no estamos hablando de 40 años, estamos hablando de 4 días, estamos hablando de 400 años. Que todo estaba en paz, obviamente habían sus cosas y demás, pero después de estos 400 años se vuelve al conflicto. Se vuelve a un conflicto otra vez de entrar a guerras, porque ya se comienzan a dar cuenta. Obviamente 400 años pesa en la historia de cualquier país y esta gente ya comienza a decir, oye, pero el poder está ahí, ¿por qué? Y bueno, aquí ya son cosas políticas, incluso de que la capital estaba en Kioto y luego se la pasa a Tokio, y estas cosas políticas que ya, si hay historiadores escuchándonos, van a saber muy bien, las personas que están o que conocen más que nosotros del tema, sabrán cómo evolucionó. Pero justo aquí, después de estos 400 años, el gobierno central se debilita. Justo es porque hay el fallecimiento de, si no estoy mal, esto sí no me citen aquí, pero no estoy mal, creo que Minamoto fallece. Se debilita el gobierno central también, no hablando del shogunato, sino del gobierno central, y todos entran otra vez en guerra, a ver quién es el que puede controlar. Entonces aquí se da este periodo del Sengoku Jidai, que es el periodo de los estados de guerra, que fue el periodo más importante de todo Japón para la historia moderna, que es justo estos estados de guerra, el periodo de guerra civil, justo lo que te estaba comentando antes. Siempre existió guerra civil dentro de Japón, pero este periodo es sumamente importante porque después de 400 años de paz, los samuráis volvieron a tener la importancia, bueno, siempre tuvieron importancia, pero volvieron a su estado normal. Volvieron a combatir, volvieron a guerrear. Volvieron a la cancha, prácticamente. ¡Vuelve! Salen ellos a la guerra, se da todo este lío, y Minamoto Musashi es el que gana, pelea básicamente. Era como tú decías, habían castas de samuráis. Uh-huh. Minamoto no era un samurái de élite, para nada. De hecho, distaba mucho, y esta historia es muy, muy interesante. Algún día te voy a pedir, Quique, que la contemos en este canal, porque aquí se da la batalla de Sekigahara, que es la batalla más importante que tuvo el Japón. Habían batallas en todos lados porque era una guerra civil, pero la batalla de Sekigahara era una batalla a muerte. O sea, era la batalla que hizo la historia del Japón moderno. Como les digo, Minamoto era una persona que su vida fue un poco dura, un poco difícil, sus padres fallecieron, él se crió, y es muy divertido ver cómo él va escalando dentro de los japoneses, de los samuráis, porque tú te das cuenta, como te dije antes, tú para ser samurái tenías que, obviamente te podías probar en batalla,
y te podían llegar a llamar samurái si es que tú, como guerrero, aún no samurái, luchabas tan valientemente y tan fuertemente y eras tan importante en tu vida que te podían conceder el título de samurái. Y este personaje hizo eso. La batalla de Sekigahara, que fue la batalla más sangrienta que tuvo el Japón, este hombre probó ser el mejor de todos. O sea, mató a diestra y siniestra. Ya veremos alguna vez en historia mencionados. Escriban aquí abajo si les gustaría ver la historia de Miyamoto. Pero este tipo pelea tan duro en la batalla que le conceden este título de samurái prácticamente. Esta batalla fue el 21 de octubre de 1600. Y bueno, esto, como les dije anteriormente, ya la importancia del Bushido, que ya se tenía en mente el Bushido, aquí ya se lo crea. Aquí se dice no, aquí los samuráis son muy poderosos, se crea el Bushido como tal y los samuráis comienzan a seguir a rajatabla todos el Bushido. Gana la guerra Tokugawa Iesuda, que también es una figura que me gustaría ver. Esta figura es importantísima. Tokugawa es sumamente divertida la historia de él, y aquí es donde ya comienza el segundo shogunato de Japón. Recordemos que en 1185 fue, como les dije, el shogunato Kamakura. Aquí es donde se comienza el shogunato Tokugawa. El shogunato Tokugawa trae 300 años de paz. Después de los 400 vienen guerras de nuevo y se crean 300 años de paz. Y aquí es donde, obviamente, el samurái seguía siendo importante, seguía siendo una figura súper pesada en la historia de Japón, pero durante estos 300 años se comienza a perder la importancia del samurái. Aquí es donde ya se comienza un poco la figura del samurái a debilitar. Okay. ¿Por qué pasa esto? Porque, como les dije antes, Japón no dejaba entrar a ninguna cultura a sus tierras. O sea, no es que no dejaba, pero eran muy reservados. Y ya dentro de estos estados de guerra anteriores que estábamos viendo, y justo véanse otra vez El Último Samurái, se dan cuenta que ya comienzan a llegar culturas externas a Japón. Cuando justo estaban en estos periodos de guerra, desde el 1185 hasta que ya hubo el shogunato de Tokugawa, comienzan a llegar culturas extranjeras y llegan los portugueses. Llegan los portugueses a Japón. Obviamente, recordemos que estamos hablando entre 1185 y el año 1600 que les dije. Recordemos que en qué año fue la conquista de América, este despliegue europeo de todo lo demás. Y comienzan a llegar culturas a Japón. Japón antes era una tierra que, si bien los portugueses y los europeos en general conocían a Japón, no se aventuraban a ir porque era muy lejos. O sea, les quedaba 2 años de viaje, ¿no? O sea, estamos hablando de 2 años de viaje en carretera, ríos, mar y demás para llegar a Japón. Entonces, no había muy pocos, o sea, que se hacían ese viaje. Habían demasiadas pocas personas. Pero cuando ya comienzan a llegar los portugueses y comienzan a llegar a otros lugares, Portugal, comienzan ya también a mandar misioneros católicos, cristianos, a Japón. Y bueno, pasan varios años de ahí estos misioneros y ellos ya comienzan a hacer iglesias occidentales en Japón, comienzan a tener esta influencia. Lo más importante que llegó, obviamente, estamos hablando de un Japón que aún peleaba con espadas, aún peleaba de una manera súper física, súper de contacto. Y en Europa ya existía la pólvora, ya existían los mosquetes, ya existían las armas y demás. Entonces, cuando llegan, se dan cuenta que obviamente los japoneses dicen, oye, estas armas están bonitas. Entonces incorporan el mosquete los japoneses, los samuráis, a su atuendo. Entonces ya no se peleaba solo con... Estamos hablando en medio de las guerras civiles, ¿no? Okay. Entonces ya no se ocupaba solo la katana, sino ya se comenzó a utilizar el mosquete, las armas de guerra ya más avanzadas, balas, pistolas, que ya eran
muchísimo más avanzados en la época. Y aquí es donde ya la importancia de justo esto del samurái comienza a declinar, porque hay samuráis que no aceptaban estos cambios, y es lógico, después de tener casi 700 años en tu poder, la fortaleza militar, que llegue un extranjero y te diga, oye, tú con tu katana, pero yo te pego un disparo a 2 metros y hasta ahí llegó tu katana. Claro. O sea, es lógico. Entonces ellos ya comienzan a cambiar estas tácticas de batalla, y el emperador también aquí comienza a decir, creo que nos tenemos que abrir un poquito más al mundo. O sea, ya no vivir en esta sociedad tan cerrada como es Japón hasta esa época, con nuestras tradiciones y obviamente bien arraigadas. Démonos cuenta que Japón no tenía prácticamente lo que ya se tenía en Europa: locomotoras, trenes, máquinas de vapor. O sea, eran una sociedad súper agrícola aún y súper no avanzada. Y aquí es donde ya se abre Japón al mundo. Las ironías de la vida, ¿no? Hablar de Japón como una sociedad no avanzada. Exactamente, y eso es lo más irónico de la vida, es verdad. O sea, si vamos, yo insisto, yo que he tenido la oportunidad de estar en Japón, o sea, Japón es otra cosa. Es una cosa tan avanzada que nosotros occidentales vayan, vean, estén en Japón y dense cuenta lo importante que es Japón para el mundo en muchos aspectos. Entonces, bueno, ya se comienzan a dar estos cambios, ya se comienzan a hacer estos cambios prácticamente de vida del japonés, que toda la vida han estado basados por este código ético, los samuráis en el Bushido. Todo la economía japonesa incluso tiene un golpe duro, porque démonos cuenta que había muchísimas personas que hacían esto. O sea, hacían los kabutos, herreros que se pasaban haciendo los petos para los caballos, los petos para las personas, las espadas, y aquí es donde se ve en declive todo eso. Y tienen que cambiar, o sea, no hay otra forma de hacer un cambio comercial. Estamos hablando del año 1854, que es la crisis financiera y comercial del Japón. Se abre al mundo al Japón y se da este golpe durísimo para los samuráis, porque el emperador y el gobierno central dicen, los samuráis tienen demasiado poder, se prohíbe en este estado de paz portar armas para los samuráis. Y como dijimos, el alma de un samurái es la katana. Era su espada. Ajá. Y se les prohíbe de tener la espada envainada. Les dicen, ustedes pueden seguir siendo samurái, pero el samurái ahí ya comienza a perder toda la importancia en Japón. Se comienzan a crear clases de élite militares por parte del gobierno central. Son los militares de hoy en día prácticamente. Y esta gente que vivía a base de sus costumbres pierde toda la fuerza, no pueden portar espadas. Los samuráis que no hacían caso omiso a estas normas, reglas y normas, se los encarcelaba. O sea, llega Japón a este golpe muy, muy fuerte en su cultura, un golpe cultural, económico, político y social. O sea, es completo. Uh-huh. Y aquí es donde la figura del samurái va de picada. Se pierde la figura del samurái. Los samuráis que les dan dos opciones, les dicen, señores, o ustedes se adaptan al nuevo Japón y pasan a hacer lo que ustedes quieran, profesores, ponerse sus empresas, ponerse lo que ustedes quieran, o hasta luego, señores. Y hay la restauración Meiji, esta restauración Meiji que crean los propios samuráis y dicen, no, nosotros no queremos volver a nuestras raíces, no aceptamos lo extranjero. Y es muy importante la restauración Meiji porque, si te das cuenta, se crea que se expulse mucha cosa interna, porque no solo eran los samuráis. Uh-huh. Porque uno puede decir, bueno, es que los samuráis vivían en su época y no querían evolucionar, pero el japonés promedio y común también quería no perder sus costumbres, y los japoneses también decían que era muy feo que Japón pierda sus costumbres. Hay esta restauración Meiji, se logra detener un poco la entrada extranjera, incluso se los vota a un montón de religiosos que venían, católicos, cristianos, ortodoxos y demás, que estaban ya viniendo a Japón. Se los vota, no se les permite la entrada. El gobierno también comienza a tomar un poquito de estas prácticas, decir, ok, vamos a llegar a un punto medio de entendimiento.
Y aquí es donde hay una figura muy interesante que creo que los cómics, y muy aparte de los cómics también, todo lo que son los manga y las personas que gustan de este mundo van a entender que son los Ronin, y es lo que hablábamos antes. Eran estos samuráis que ellos no querían aceptar el cambio. Habían samuráis que decían, ok, yo soy bueno pintando, voy a dar clases de pintura. Yo soy bueno en música, voy a dar clases de música. Y forman parte ya de la sociedad japonesa. Ellos deciden ya ser parte activa de la sociedad, ser parte activa de todo esto. Y aceptan el cambio. A regañadientes, me imagino, algunos, pero aceptan el cambio. Y habían otros samuráis que decían, no, yo no voy a aceptar que se cambien nuestras tradiciones, nada. Muchísimos samuráis cometieron seppuku, cometieron el harakiri. Ellos preferían morir antes de ver que su honor estaba por el piso. Habían millones de estas personas que se mataron, y aquí es donde viene esta película que te decía de los 47 Ronin, que era... vengaron a su amo, o sea, el amo ya estaba muerto. Y ellos decidieron unirse solo por el honor de su amo, y por su honor lo vengaron, y cuando lo vengaron se mataron. Algún día hablaremos de los 47 Ronin, de los 47 Ronin. Cometieron el seppuku, cometieron esto, pero los samuráis que no tenían tanto nivel, hablando lo monetario, para llegar a ser, para yo que sé, para ponerse una tienda o lo que sea, se dedicaron muchos al alcohol, se dedicaron muchos a ¿Para qué les pagaban con sake? Ahí está, llegaban les pagaban con sake. Exacto, ¿para qué les pagaban con sake? Se dedicaron a esto, a vagabundear, a irse por ahí, y eran, básicamente crearon esta palabra de Ronin, que es del samurái sin amo. Eso es lo que significa Ronin, un samurái sin amo. No tenían a quién servir, prácticamente les habían despojado de todo, de a quién servir, prácticamente de su linaje, de su historia, de su importancia y de su espada. No tenían qué más hacer. Se dedicaban a robar, a vagabundear, a ir de taberna en taberna. Unos se dedicaron a los negocios turbios de Japón, a la prostitución, las casas de geishas, y bueno, es básicamente esta parte donde, ahí es donde termina la figura del samurái japonés, termina la importancia prácticamente que tienen. Sin embargo, bueno, como hasta hoy en día todo el mundo sabe que es un samurái, y es por esto, porque es lo que te voy a contar para finalizar esto, Quique, que es que si bien en este año se termina prácticamente los samuráis, se acaba al samurái tal cual como conocemos, siempre se romantizó y se idealizó, porque eran gente que creían en principio, o sea, poner el honor de tu familia y tu nombre antes que tu vida es algo de sacarse el sombrero. Así es. Pasan muchos años, llega la Segunda Guerra Mundial. Recordemos, todo el mundo creo que sabe clases de historias básicas. Segunda Guerra Mundial, Japón entra a atacar a varias naciones, entre estas ataca Pearl Harbor. Pero lo importante de los japoneses en esta época es cómo se entrena a la milicia japonesa, que ya no eran samuráis, eran militares de armas, militares que estaban abiertos al mundo, el militar de hoy en día japonés, y que hasta hoy prevalece esto. Porque los samuráis dejaron marcado tanto su honor dentro de la civilización japonesa, que los propios militares samuráis les enseñaban básicamente el código del Bushido para que luchen en la Segunda Guerra Mundial los japoneses. Por eso Japón, si nos damos cuenta que uno dice, sí, Japón entró, atacó Pearl Harbor y Estados Unidos le botó 2 bombas y hasta ahí quedó, pero ellos tenían una sola misión, y los comandantes en jefe les decían, porque los comandantes en jefe venían de ascendencia samurái, venían siendo de tatarabuelos o algo samurái, y les decían, señores, ustedes pelean hasta morir, hasta dejar su alma en el campo por nuestra nación. El japonés, el nipón, nunca se rinde. Nosotros tenemos alma samurái y nosotros morimos en pie. Nadie nos va a conquistar a nosotros. Y el japonés luchó así. Date cuenta que tuvimos los kamikazes. ¿A qué hombre tú le metes en una cabeza que coja un avión y se vaya y se estrelle sabiendo que va a perder la vida contra un buque estadounidense, alemán o lo que sea, a costa de salvar su país?
Es increíble. De hecho, hay una historia que algún día también esperemos contarla, no me acuerdo el nombre del japonés, que él siguió peleando 42 años la guerra mundial después de que ya se acabó. Claro, o sea, el tipo, después de que se acabó, ajá, en una isla. Exacto, el tipo seguía peleando creo que era en Filipinas o algo así. Sí, lo encontraron y él seguía escondido, peleando, esperando a los enemigos y decirle que se había acabado la guerra. Exacto. Y de hecho, solo para adelantarles un poquito, le botaban panfletos del gobierno japonés porque obviamente ya se acabó. Si no estoy mal es Filipinas, no me citen en esta igual, pero obviamente Filipinas estaba controlado por los Estados Unidos y este tipo seguía matando americanos y los americanos le decían, oigan, Japón, nos siguen matando, ya se acabó la guerra, tenemos paz. Imagínense en esa crisis, que firmes la paz y que de repente sepas que tienes un ataque, o sea, es para volver a la guerra. Un solo soldado, ajá. Y era una sola persona, bueno, eran 4, pero él era el comandante y luego creo que se murieron, se separaron y quedó él solo y siguió luchando. Creo que si no eran 42 años de algo así de guerra. Y el tipo le votaba el gobierno japonés panfletos escritos en japonés sedados por el comandante en jefe y le decía, señor, no me acuerdo cómo se llamaba, ya se terminó la guerra. Y él decía, esto es propaganda americana, para que veas. El Japón no se rinde. Japón nunca se rinde, yo seguiré peleando hasta mi muerte. Y el tipo peleó y le tocaron creo que fue el general del comando conjunto o algo así, no sé, de Japón. Le tocó ir a personarse a él en la isla y decirle, señor, se acabó la guerra, vámonos a casa. Y fue la única forma de que este tipo terminó la pelea, pare y cese la guerra. O sea, es increíble la historia de Japón. Creo que los japoneses, te podrá gustar la cultura asiática o no te podrá gustar la cultura asiática, pero hay cosas que hay que reconocer de cada cultura. Y la cultura nipona, el tejo que tienen, la garra que tienen para levantarse de las situaciones adversas. También recordemos que Japón está situado en las placas donde más se mueve en el mundo. Tienen terremotos 2x3, volcanes por todos lados, tsunamis, todo, y aún así los japoneses siguen en pie, se siguen manteniendo. Creo que todo el mundo admira eso de los japoneses, pero dimensionados. Espero no haberles aburrido mucho, pero esta fue más o menos un resumen de cómo fue la historia de los samuráis. Bueno, insisto, yo creo que ya saliendo un poco de nuestro lado paranormal y de nuestro lado de miedo que a veces les logramos crear a los mencionados, este tema ya entra dentro de lo que nosotros llamamos leyendas. O sea, no hay forma, no hay persona en el mundo al que uno no oiga la palabra samurái y sepa inmediatamente de lo que estamos hablando. Ha habido, como tú dices, mangas, todo lo que ahora las personas que disfrutan del anime, de la manga, tiene relación con la cultura samurái. Los códigos bajo lo que los guerreros pelean, los famosos caballeros del Zodiaco, Samurai X, el mismo Dragon Ball Z que mucha gente añora, idolatra, tiene dentro de su concepción este código, y lo que, por ejemplo, tomando un ejemplo muy simple, el mismo Goku, cuando dice yo quiero poder llegar a pelear más fuerte que mi contrincante, más fuerte. Y es ese código de mueres de pie, pero estás peleando hasta las últimas consecuencias. Exacto, es justo lo que tú dices. O sea, recordemos, a ver, la más conocida de todos, Dragon Ball Z. O sea, cuando los luchadores Goku, Vegeta, el que sea, los Saiyajin o los luchadores de lo que sea, hasta ahora, o artes marciales, se concentran en su ki, porque todo el mundo sabe que es el ki, que es esta fuerza interna que tenemos, viene del Bushido. Viene del camino del guerrero. El Hagakura era eso, era cómo debe vivir un samurái. Y el Haragei era la conexión mental que un samurái debe tener con su ki y con sus caras para hacer acciones repetitivas para la lucha. Recordemos también una de las más conocidas películas de todo el mundo, del señor Miyagi. Creo que todo el mundo sabe de quién estamos hablando. Señor Miyagi. Karate Kid. ¿Lo ves? En cera hacia adentro, en cera hacia afuera. Fule. Exacto. Y yo creo que acciones repetitivas. Todo el mundo en algún momento quiso patear como la garza y se rompieron la cabeza. La de la grula. O sea, todo el mundo conoce la grulla. Exacto, la posición de la grula. O sea, todo el mundo conoce
démonos cuenta que hasta películas de niños, no hablando de Mulan, sino hablando de millones de películas que han salido, Kung Fu Panda, o sea, que sí es basado en China, Japón, todas estas, pero las culturas asiáticas son eso, o sea, y bueno, obviamente sin quitarle mérito a China, porque China es un país Claro, es que más viejo que todo Japón, esto China. habla del camino del guerrero, como tú decías. Exacto. Ese guerrero, y todos tenemos, como tú decías en un momento, lo hemos romantizado. ¿Sí? Sí. Romantizado. Romantizado. No, lo ¿Te hemos das cuenta que hay romantizado. palabras que cuando las pronuncias suenan feo? Pero bueno, las hemos romantizado. Y tenemos esa idea del guerrero solitario yendo de pueblo en pueblo. Que de hecho, exacto. Que si te das cuenta, luego lo traemos, lo occidentalizamos y lo ponemos en muchas series. Tenemos el Hombre Increíble, para quienes no lo han visto, quienes sean muy, muy jovencitos, muy teenagers. Les recomiendo que busquen la serie del Hombre Increíble de la década de los 70s y 80s. Es una serie fenomenal. Y tienes al guerrero, para quien no lo ha visto, quien la ha visto sabe a lo que me estoy refiriendo, quienes no, les queda de tarea por lo menos ver un capítulo, tienes al guerrero caminando de pueblo en pueblo, resolviendo los problemas de otra persona bajo un código de honor. Así es simple. Y todo esto nace desde ahí. Entonces, yo creo que más bien, Chris, qué bueno que a ti se te ocurrió hablarnos de este tema en tu cumpleaños. Qué bueno que nos has contado, porque conocer también las bases de donde vienen la mayoría de leyendas, la mayoría de historias, también nos da ¿cómo podemos decir? También nos da esa capacidad de poder conocer y reafirmar lo que ahora vemos. Si no sabemos lo que pasó en el pasado, nunca nos preguntemos qué va a suceder en el futuro de una vieja máxima. Sí, yo estoy así, con la boca abierta, de conocer todo esto, ¿no? Como te dije, no había entrado a fondo. Me llamó mucho la atención lo que tenía yo en mis anotaciones de que un samurái ganaba mensualmente lo que una persona podía comer en arroz al año. ¿Sí? Por Dios, lo comían demasiado. Estos tipos realmente llegaron a ocupar un tema de y de ahí se crea el sumo. Y de ahí nace el sumo. Oye, ese sería otro muy buen tema. El sumo, y verás que los guerreros sumo es increíble, o sea, es otra cosa que, insisto, a mí me encanta la historia. Samurai Jack. Vuelvo a insistir. Cierto, pero... Cartoon Network. Teníamos Samurai Jack, me acuerdo. Samurai Jack, o sea, por Dios, teníamos millones de cosas. Sí. Es que la cultura japonesa ha influenciado muchísimo en todo. Desde aquí la cabina de Dimensión 593, señores Cartoon Network, por favor, ¿qué les pasó? No es por nada, pero ¿dónde están todos aquellos dibujos con los que nos divertimos? El Laboratorio de Dexter, Samurai Jack, esa época de oro de Cartoon Network. Las chicas superpoderosas, que era buenísimo. Muchos geeks lo extrañamos, así que si nos están viendo y quieren hacerle caso a Dimensión 593, ahora que está de moda que los fans levanten la voz y los directores simplemente voten la película que los fanáticos quieren. Sí, entonces, por favor, hagan lo mismo con Cartoon Network y regrésenos a Hanna-Barbera y a todos esos buenos dibujos animados. Ok, dejando eso de lado, Dimensionados, muchas gracias por acompañarnos. Creo que todos ustedes han disfrutado tanto como yo de conocer todo esto. Si se preguntan qué pasa con la leyenda de miedo de esta noche, los vamos a dejar con puntos suspensivos. Porque el día miércoles o jueves vamos a sacar para ustedes una leyenda justamente basada en lo que tiene que ver con los samuráis. Esta leyenda se llama Yotsuya Kaidan y es una de las leyendas más terroríficas que tiene Japón. Pero creo que, como decíamos con Cristian hace un momento, vale la pena hacer un video y un podcast únicamente contándoles esta leyenda, porque estoy seguro que quienes querían oír algo de miedo hoy día la van a apreciar. Así que escúchenos el día, ya les digo, vamos a dejarlo de sorpresa, en las redes sociales diremos si el miércoles o el jueves lanzamos, y además es algo que queremos preguntarles a ustedes, Dimensionados. Para sacar estos videos cortos, estos cuentos chiquitos que muchas veces tenemos, ¿qué día lo preferirían? Vamos a dejarlo en una votación, miércoles o jueves, recordando que siempre saldremos los martes y los viernes con nuestra programación habitual. Pero díganos, miércoles o jueves, ¿qué día les gustaría tener un poco más de Dimensión 590? Así que eso esperamos, ya saben, aquí en la caja de comentarios, o como todos ustedes prefieren, escríbanos directamente
al Instagram. Yo les vi un video lo que dejen acá y todo el mundo es en el Instagram. ¡Hola! Así que con ustedes hay que también que abrirse un Twitter, porque creo que estamos en justo, ya vamos a abrirnos dimensionados un Twitter para que igual nos escriban en Twitter, nos sigan, compartamos más cosas. Siempre Kiki y yo estamos compartiendo ideas o algo para que nos sigan allá. Aún no lo tenemos abierto, pero ya cuando lo abramos lo dejaremos saber. Y también yo también les quería preguntar, ¿les gustan estos podcasts así como hoy, de historia? Siempre hay un poquito de paranormal dentro de todo, porque ustedes saben que la cultura japonesa, igual los kabutos y demás, estaban hechos en formas como demonios y demás. Ajá. En estas caras, porque querían impartir miedo al contrincante. Entonces, hay millones de cosas que hablar. O sea, si es que les gustan este segmento así un poco más histórico y no tan, como dijo Kike, dejando un poco al lado lo paranormal, escríbanos. Y si es que les gusta esto, podemos hacer un segmento específicamente, yo que sé, hablando de los romanos, de los griegos, de los egipcios, fenicios, yo creo que podríamos abrir un segmento dentro de nuestras listas de reproducción de leyendas, tal cual. Como esto. ¿Qué son? Hoy día hablamos de los samuráis, ya les proponemos hablar de los ninjas, podemos ya latinizar el tema y hablar de los gladiadores. Aquellos guerreros que se jugaban la vida en un coliseo. Podemos hablar... Bueno, ahí está Maximus. Ahí está Maximus. No creo que le vean bien. Podemos hablar de todos este tipo de verdaderas leyendas que formaron parte de la historia, ¿no? Y de los cuales y no solo ahora, eso, sino también de personajes, yo que sé, Napoleón o algo. O sea, hay millones de... O sea, creo que en temas de hablar, creo que se puede hablar de todo. Y si les gustaría que hablemos, insisto, de algún tema tipo, yo qué sé, las guerras médicas o las guerras únicas o lo que sea que les interese que hablemos, o si quieren hablar de Cleopatra, vikingos, por favor, los vikingos. De los vikingos, por los favor, panteones voten. Igual. Los vikingos. Los vikingos, exacto. Si es que ven Vikingos, la serie les va a gustar. Podemos hablar de los vikingos. Y si quieren hablar de algo que nos puede llevar desde historia hasta algo mucho paranormal, como la cultura egipcia, que hay mucho de lo que tendríamos que hablar ahí, y del tratar de entender del por qué hablan de los dioses pisando la tierra y los faraones viniendo del cielo, que es algo que a mí me encanta que podamos revisar, pues déjenos, díganos ustedes qué quieren escuchar. No es que ya se nos hayan acabado las ideas, cuidadito. Por ahí alguno dice, típico, ya no saben de qué hablar. Por eso quiere que yo les diga, no, de hablar tenemos, pero queremos poder complacer sus gustos tan delicados y exquisitos, que para eso estamos aquí. Sí, Dimensionados, Chris, una vez más, Dios te pague. Hermano, desde la distancia, un fuerte abrazo. Gracias. Feliz cumpleaños, disfruta esta edad, que estás en la mejor edad. Y para todos ustedes, Dimensionados, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí, gracias y gracias por tener esa interacción que tienen ustedes con nosotros en las redes sociales. Gracias por sus recomendaciones, gracias por esas palabras de aliento, gracias a ustedes que nos dicen, oye, ya me suscribí, sigan, está súper chévere. En verdad, no tienen idea, son la gasolina que necesitamos para continuar. Y en este momento damos gracias también a Geek & Folk, un universo para coleccionistas y geeks, donde podrás encontrar todo aquello que se refiere a la cultura de colecciones. Cosas de Harry Potter, Funkos, figuras, esculturas, todo aquello que ustedes deseen, pues simplemente escríbanles a Geek & Folk y pídanle que les cotice o que les diga cuánto más o menos les cuesta, o si pueden conseguir, o si tienen en stock lo que ustedes andan buscando. Yo ya les mandé mi mensajito hace un ratito, porque quiero el Funko de Indiana Jones, que salió recientemente y sé que ya está a la venta. Además, yo no quiero otro de Star Wars, que a mi colección le hacen falta. Así que no dejen de comunicarse, recuerden, manden Dimensión 593 para que se active el cupón de descuento por ser dimensionados. Igualmente agradecemos a The Vape Shop por todos esos repuestos, vapers y esencias con y sin nicotina que ellos tienen y que semana tras semana nos ayudan, nos proveen, nos dejan probar y tener este placer de vapear a aquellos que nos gusta. The Vape Shop
De la misma manera, dejamos por aquí las redes sociales, comuníquense con ellos y solicítenle cualquier cosa de lo que ellos tienen, vuelvo y repito, que en vapers, esencias y accesorios, y mándenles la información de que se contactan gracias a Dimensión 593 para que ellos apliquen su promoción respectiva. Sin más que decir por esta noche, mi querido amigo, un fuerte abrazo, Dimensionados. Chris, tus redes. Gracias, ya saben, como siempre. Dimensionados, muchísimas gracias. Mis redes sociales ya saben que me pueden encontrar en Instagram como @cristianr3006, Cristian sin H en ningún lado. Y bueno, síguenos por favor en @dimensión593. La red social de Geek and Funk es @geekandfunk, geek como geek, N y funk, geek N funk. Y bueno, ya saben, como siempre les digo, muchísimas gracias por todo, gracias por las interacciones que tenemos, como dijo Quique, sigan suscribiéndose. Si este podcast les gustó, si es que les gusta nuestro contenido, del que sea que hagamos ahora, o historia, o paranormal, o lo que sea, o los asesinos en serie y demás, denle un like, suscríbanse, por favor, compartan si es que esto les gustó con otras personas que les podría interesar el tema. O les resolvemos deberes. Es que tienen que hacer algún deber de samurái, solo véanse este podcast. Y ya saben, compartan, gracias por todo. Síganos en nuestras redes, like, suscribirse y compartir. No se olviden de eso. Conmigo, muchísimas gracias. Hasta la próxima, Dimensionados. Y Quique, tus redes. Como siempre, me pueden encontrar en cualquier red como Quique Duque. Ha sido un gusto, una buena noche, descansen en paz y deseamos que ustedes y sus familias se encuentren bien. Hasta pronto, Dimensionados. Chao.